Hoy vamos a explorar uno de los estudios más famosos y, la verdad, más inquietantes de la psicología, el experimento Milgram. Nos vamos a meter de lleno a ver qué pasa cuando la obediencia se enfrenta a la conciencia y a entender las decisiones que personas comunes y corrientes toman cuando se les pone bajo una presión extraordinaria. Y esta es la pregunta que está en el centro de todo, ¿no? ¿Será posible que solo estuvieran siguiendo órdenes? Es una frase que en su momento intentaba explicar el pasado, pero como vamos a ver, es una pregunta que resuena y mucho hasta el día de hoy. Para entender de dónde sale este experimento, tenemos que viajar a 1961. El mundo entero estaba pendiente del juicio a Adolf Eichmann, una de las figuras principales del Holocausto. Su defensa se centraba en una idea: yo solo seguía órdenes. Esto hizo que un psicólogo, Stanley Milgram, se preguntara: ¿es esa una explicación real? ¿Qué tan lejos puede llegar una persona normal solo por obedecer a alguien? Y bueno, para poner a prueba algo tan complejo como los límites de la conciencia, Milgram tuvo que diseñar un método que era, digamos, tan ingenioso como engañoso. Veamos exactamente cómo lo montó todo. A ver, la clave de todo esto era el engaño. Los voluntarios llegaban pensando que iban a un estudio sobre memoria, sin tener la menor idea de que ellos en realidad eran los sujetos de prueba. Luego, con un sorteo que ya estaba arreglado, siempre les tocaba ser el maestro. Y así se les daba el poder y toda la responsabilidad de aplicar el castigo. Y esta era la pieza central, un generador de descargas eléctricas. Pero no era un simple botón, ¿qué va? Eran 30 interruptores, y cada uno subía el voltaje, desde una descarga leve hasta una etiqueta que daba bastante miedo: peligro descarga grave, a los 450 voltios. Para que todo pareciera 100% real, el maestro veía cómo ataban al aprendiz a la silla. Pero el toque maestro, el detalle final, era este. El propio maestro recibía una pequeña descarga de 45 voltios. Era solo un pinchazo, sí, pero era suficiente para que no le quedara ninguna duda de que el dolor que iba a infligir era completamente real. Muy bien, con todo ya preparado, empieza la prueba de verdad. Y ahora es cuando vamos a ver cómo la presión empieza a subir interruptor por interruptor. Al principio eran solo quejidos leves, casi nada. Pero conforme el voltaje subía, las protestas se convertían en súplicas desesperadas. Cuando se llegaba a los 150 voltios, el aprendiz gritaba justo esto. Y claro, el maestro escuchaba cada palabra desde la otra habitación. Y esta escalada de dolor no era para nada al azar. Estaba perfectamente guionizada para ir aumentando la presión psicológica. Los quejidos se transformaban en gritos, los gritos en menciones de un problema de corazón y finalmente, en un silencio que helaba la sangre. Y entonces se llegaba a la marca de los 300 voltios. Este era, digamos, el punto de inflexión, el momento en que el experimento daba un giro drástico. Tratemos de imaginar la escena. Después de un grito desgarrador a los 300 voltios, de repente, silencio total. El aprendiz se calla. Ya no hay respuestas, no hay quejas, nada. Solo silencio. Y ahora el maestro se quedaba solo, con la terrible idea de que quizá le estaba dando descargas a alguien inconsciente o algo peor. Y si en algún momento el maestro dudaba, ahí estaba la figura de autoridad, el experimentador con su bata blanca, para intervenir. Con una voz muy calmada pero firme, usaba una secuencia de 4 frases. Y es clave ver cómo van escalando. Empiezan con un simple «por favor continúe» y terminan en una orden directa, sin escapatoria. Usted debe continuar. Básicamente, le quitaban cualquier otra opción de la mesa. Bueno, y aquí llegamos al clímax de la historia, a lo que nadie de verdad ni el propio Milgram se esperaba encontrar. Antes de empezar, Milgram le preguntó a sus colegas, psiquiatras de la Universidad de Yale, qué creían que iba a pasar. Su predicción, pues que la obediencia sería prácticamente celo. Pensaban que solo un 1%, a lo mucho, la gente que ellos llamaban la franja sádica, llegaría hasta el final, hasta los 450 voltios. Pero la realidad fue esta. Un increíble, un impactante 65%. Para que nos hagamos una idea, 2 de cada 3 participantes, personas comunes y corrientes, siguieron apretando el botón hasta el final, hasta los 450 voltios, incluso mucho después de que la víctima se quedara en completo silencio. Pero si hay algo todavía más revelador, es esto. Nadie, absolutamente nadie, paró antes de llegar a los 300 voltios. Los resultados fueron un shock total, claro, pero la pregunta del millón es, ¿qué significan? Vamos a analizar el legado y las distintas interpretaciones de este estudio.
La gran conclusión de Milgram fue un concepto que él llamó el estado agéntico. Es como un cambio de chip en la cabeza. La persona deja de sentirse responsable de lo que hace y pasa a verse como un simple instrumento, un agente que solo cumple órdenes. La responsabilidad en su mente se la pasa a la figura de autoridad. Ahora, ¿es realmente que la gente simplemente cede la responsabilidad? O, como dicen otras interpretaciones más nuevas, es más un tema de confianza. A lo mejor los participantes no estaban obedeciendo a ciegas, sino que confiaban en que el científico, la autoridad, sabía lo que hacía y que al final todo era por un bien mayor. Al final, la conclusión más dura la resume el mismo Milgram. No se trataba de maldad, sino de, y lo cito, la extrema disposición de los adultos a llegar a casi cualquier extremo bajo la orden de una autoridad. Esa obediencia resultó ser una fuerza muchísimo más poderosa de lo que nadie se había imaginado. Por supuesto, la ética de este experimento siempre ha estado en el centro del debate. Pero aquí viene una de las mayores sorpresas. Cuando les preguntaron un año después, un increíble 84% de los participantes dijeron que estaban contentos de haber formado parte del estudio. Sentían que esa experiencia, aunque difícil, les había enseñado algo muy valioso sobre ellos mismos. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. Lo que nos muestra este experimento es que gente buena, gente decente, puede llegar a hacer cosas terribles solo por la presión de una autoridad, no porque los obliguen, sino por pura obediencia. Y eso nos deja una reflexión bastante incómoda. ¿Dónde está la línea entre cumplir con el deber y seguir la propia conciencia? La respuesta, como demostró Milgram, parece ser mucho más frágil de lo que nos gustaría pensar. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. Además, comenta qué tema te gustaría aprender y lo haré un resumen para ti.